Perfecto. Bueno, entonces, fíjense cómo Jung va a plantear, siendo un psiquiatra suizo, que existe algo detrás de esto, ¿no? Todo esto comienza a partir de su tesis doctoral, que es estudios de las actividades, de los patrones paranormales en personas que eran mediums, ¿no? Esto viene, bueno, de estudiar a su propia familia, porque básicamente su madre era una medium, hijo de un pastor de la iglesia y de una señora medium. Por supuesto que el interés por lo espiritual, el interés por aquello que está un poco más allá, es impresionante, ¿no? La psicología junguiana, o psicología, por así decirlo, analítica, como se llama, es una psicología de la adaptación, es fenomenológica y es descriptiva, ¿no? Es importante que se enmarque en esto, ¿no? La fenomenología, y que todo aquello que nosotros estamos conversando y que vamos a ver, tiene, por supuesto, su referente en los espacios, en los elementos más positivistas. Es decir, podemos encontrar elementos que refieren a esto. Podemos darnos cuenta de que existe. Es verificable, obedece a observaciones. Va a plantear Jung que en un estudio que hace sobre palabras sin sentido, que existe algo adentro, en medio, entre la primera pregunta, la palabra, y la siguiente palabra, que es la respuesta del paciente, un experimento que algunos de ustedes ya conocerán. Y en ese espacio de tiempo, en esa latencia de respuesta, aparece el complejo. Ahí está el complejo. Vamos a hablar un poco de esto, y la sombra es complejo. La sombra también es complejo. La sombra, también hay sombra cultural, que vamos a ver, sombra en el arte, sombra en la familia. Pero la sombra, fundamentalmente, también abreva de lo que abreva el complejo, y es una parte de lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué hay con eso y cómo se maneja. Si hay alguna duda, simplemente Sergio, por favor, y continuamos, ¿no? Yo les voy explicando. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar, primero, es importante ver el modelo de la psique de Jung. El modelo de la psique simplificado, por supuesto, va a ser este. Vamos a tener, la psicología junguiana funciona bajo un principio enantiodrómico, ¿no? Es decir, que tiene dos polaridades. Por un lado, vamos a encontrar esta parte superior, donde vamos a encontrar la persona, por así decirlo. ¿Qué es la persona? Es la máscara. Bien. ¿Y qué es lo que está debajo, el inconsciente? Todo eso que está allí es la sombra. Va luego a decir Jung, bueno, que también hay sombra cultural, hay sombra en las otras cosas, ¿no? No olvidemos que Jung atraviesa la Segunda Guerra Mundial y la Primera, y logra dar cuenta de cómo las civilizaciones también tienen sus sombras, y de sus sombras emanan otras cosas, ¿no? No todo en la sombra, por supuesto, está mal. Todo lo contrario, a veces la máscara es la que está mal, muchas veces la máscara es la que está mal, y la sombra es la que nos permite avanzar tanto como sociedad, como cultura, como individuo. Y vamos a ver un poco qué hay ahí de eso y por qué. Porque esto, que es esta cosa de integrar la sombra, reconocerla e integrarla. ¿Por qué? ¿Dónde viene? Entonces, en esta dinámica, vamos a encontrar que existe un ego, un yo. Y este yo siempre va a estar negociando, por así decirlo, con el ambiente, el medio externo. Y a través de esas negociaciones, a través de esas reacciones que se van a dar, va a crear inconsciente. En el modelo junguiano del inconsciente, vamos a tener dos espacios: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal, en el inconsciente personal habitan los complejos, y en el inconsciente colectivo habitan los arquetipos. Para Jung, y quiero que podamos simplificar las cosas, y decir, bueno, arquetipo es algo muy antiguo. Lo que logren identificar. Lo arquetípico es aquello que siempre estuvo allí. Cuando decimos siempre, es de la historia de la humanidad. De la historia desde que nosotros, los Homo sapiens, hemos estado caminando por ahí. Desde ese momento es arquetípico. Entonces, hay situaciones arquetípicas y arquetipos como el cuidado del otro, ¿no? Algunos, como Margaret Mead, antropóloga, van a decir que la sociedad surge cuando un hombre cuidó a otro hombre, ¿no? Por alguna razón. ¿Eh? Así que bueno, en ese marco va a circunscribirse este término llamado lo arquetípico. Lo arquetípico es lo antiguo, lo que siempre ha estado allí dentro de nuestra psique y que tiene una función, por así decirlo, explicativa y de articulación.
El arquetipo va a venir, va a aparecer cuando se nos agotan los recursos personales, por ejemplo. Entonces, cuando ya la información que tenemos en nuestro inconsciente personal no funciona, no resuelve el problema, va a venir el arquetipo. También en nuestro movimiento por la vida cotidiana también aparecen algunos arquetipos. Algunas personas son, entonces ahí veremos lo más antiguo, ¿no? Veremos cosas como el guerrero, veremos como la madre, como el padre. Esos son grandes arquetipos que no están acá, no es parte de lo que vamos a hablar, pero existen entonces desde lo humano unos arquetipos que son los que nos interesan hoy, que son la máscara y la sombra. La máscara va a definirse como aquello que se expone, si lo ven bien, en el modelo, recuerden, es muy simplificado, al exterior, la capa externa. Esta capa externa, eh, persona y máscara es un sinónimo, ¿okay? Es lo que vemos, ¿no? O sea, yo veo a una Karina con, bueno, con una bufanda negra allí, ¿okay? Tomando mate, y a vosotros tomando mate con su termo, ¿okay? Pero no veo lo que está dentro, ¿no? La máscara es esto que vemos, es esto que se manifiesta frente a los demás, es esto que intercala con nosotros, y es esto que de una u otra forma va a vincularnos con lo social. Es aquello que permitimos que se vea, es aquello que logramos dejar que ocurra. Y cuando digo que logramos o permitimos que ocurra, es fundamental. No todas las cosas que transitan por nuestra mente son cosas que nosotros podemos eh, desplegar. Nosotros no podemos manifestar eso, ¿no? Porque seríamos, bueno, la razón no estaría ahí. En teoría, nosotros tenemos que ser sujetos racionales, ¿no? Lo vemos en teoría por algunos momentos, sabemos que esas cosas pasan, desaparecen, vienen y van. Ahora, en esa negociación que hace el ego, en este caso el yo sería el equivalente en la teoría freudiana, para Patricia y para los demás que me dijeron, mire, vengo de otro lado, de otro espacio. Este ego va a tener que reprimir algunos aspectos que son incompatibles con lo social, que emergen del interior o que están en alguna condición contradictoria con lo que están en el momento en el que se encuentran. Eso, y vamos a ver en los diferentes momentos cómo aparece y qué es lo que hay allí. Ahora, va a ser fundamental ver cómo la construcción de la máscara está íntimamente ligada a la construcción de sombra. Es decir, yo suelo decir que el tamaño de la máscara es el tamaño de la sombra. Y es así, o sea, por eso es que vamos a encontrar, y vamos a ver luego, mientras las sociedades son más normatizadas, debajo hay más barbarie. Eso está esta cosa. Las sociedades con menos normas son sociedades con más ciudadanía. A ver, vamos a ver eso. Los sujetos y vamos a ver cómo se construye, cómo se manejan estas cosas a medida de esto. Entonces va a ser necesario dar cuenta de que precisamente la construcción de la sombra está íntimamente ligada a la máscara. La máscara es lo que podemos, los que nos permitimos presentar, y la sombra es todo aquello que queda en el fondo, ¿no? Que queda debajo. Ahora, ¿alguna pregunta con esto? Allá, algo que quedó allí. He tratado de simplificarlo al máximo para poder caminar con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la sombra, y ahora, por supuesto, tenemos que citar nada más y nada menos que al señor Jung. Carlos Gustavo nos va a decir que la sombra es esa personalidad oculta, eso que está reprimido, eso que en gran medida está en el interior, eso que de una u otra forma es parte de la totalidad, y ya veremos qué es la totalidad, y que está en nosotros, ¿no? Para Jung, la totalidad es, por eso el proceso terapéutico y la vida misma, porque no solamente avanzamos en el proceso terapéutico, también a través de las situaciones límites y otras cosas, condiciones, la educación, el yoga y otras formas, nosotros logramos avanzar, ¿no? Es la integración. Entonces, estas situaciones nos permiten integrar los aspectos reprimidos, es decir, lo sombrío, con lo que está afuera. ¿Bien? Y parte del proceso terapéutico que uno lleva y parte de los procesos sociales que se van dando están íntimamente vinculados con cómo lograr que esta sombra se integre de una manera sana a la interacción. Luego les iré dando, porque tengo muchos ejemplos, pero quiero ir
pasando de lo teórico a lo práctico, ¿no? Para que vean un poco qué más. Entonces, por cierto, todos los materiales que ustedes ven acá, es decir, cuando hablemos de esto, cuando hablemos de otro autor, Mabouye, que vamos a hablar, y cuando hablemos del arte, los van a tener al final de todo esto en un QR para que puedan descargarlo completo, ¿no? O sea, uno no puede hablar de algo que no ha utilizado, ¿no? Entonces, ahí está para que ustedes lo tengan. Lo mejor que uno puede hacer es compartir toda la información posible. Muy bien. Entonces, fíjense. Vamos a ver cómo se expresa entonces en diferentes, vamos a ir de lo más genérico a lo más centrado. La sombra, este aspecto reprimido como tal, en el arte aparece muy fuertemente en el romanticismo. ¿Romanticismo de qué nos habla el romanticismo? El romanticismo, mis estudiantes que han estado conmigo en este proceso de formación en la filosofía y la psicología saben, pero el romanticismo es un movimiento que surge contra el esencialismo, contra todo aquello que es el racionalismo, el hiperracionalismo, con aquel neoclasicismo, es decir, donde las cosas son cuadradas, totalmente cuadradas, donde todo tiene que ver con esto, donde la belleza estaba asociada más bien a una proporcionalidad entre 3/4 de largo por 2/4 de ancho, o 2/4, un tercio, en fin, y surge como una manifestación luchando por la subjetividad, por la naturaleza salvaje del hombre, por lo que está dentro de nosotros, y por esa sombra como símbolo, ¿no? La sombra como tal, darle espacio a lo sombrío. El romanticismo surge para dar espacio a lo sombrío, porque ¿qué es lo sombrío para ese momento? Toda manifestación de rabia, de amor, de otras cosas, ¿no? Ya sabemos que no estamos hablando del amor del 14 de febrero, estamos hablando del amor de la pasión por las cosas importantes, ¿no? Bueno, tanto es así que Bolívar, Martí, San Martín y todos ellos eran grandes románticos, hicieron su tarea, el amor por la libertad. Entonces fíjense cómo para esa sociedad, en ese momento, y desde ese momento aparece como amor a una cosa que no está, que no es válido, que no es posible, que es la libertad. ¿Sí? Y acá les he traído, este es un autor que me parece muy interesante, que es Diet Patrick. Fíjense cómo construye una sombra a partir de los letras. Este es un autor holandés de Países Bajos, ¿no? Interesante. Para el momento del romanticismo surge también esta famosa obra llamada La Pesadilla. La Pesadilla juega mucho, como ven, con diferentes sombras, ¿no? El duende montado sobre aquella chica que está durmiendo y aquella silueta, aquella figura, como un hipopótamo, como un demonio, como un coso que está allí, que está acechando, entrando, ¿no? Sí, sí se puede ver ahí. Que creo que están viendo. Listo. Pero es un poco más grande, ¿no? Porque, perdón, pero no, ahí se ve mejor, ¿no? Se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, les coloco la anterior para que lo puedan ver. Ahí entonces ven cómo, fíjense, surge el rostro del niño o de una persona detrás de los números, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Este autor, 10, es muy interesante. Eh, y luego vamos a ver entonces en el romanticismo cómo pasa esto, ¿no? O sea, esta pesadilla, esto que está allí en las sombras, esto que se encuentra allí. No es casualidad, por supuesto, porque tiene que ver con las manifestaciones, que los sueños son los procesos en los cuales nosotros resolvemos situaciones pendientes. Los sueños pueden ser tanto premonitorios, entre comillas, es decir, sincrónicos con la capacidad de ver intuitivamente. ¿Okay? Los sueños son un espacio, un campo en donde la intuición permanece, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Recordemos que la intuición es la percepción sin objeto. Entonces los sueños conectan con esa función, la función de intuición. Entonces también pueden ser vinculantes con lo que va a ocurrir o con lo que puede ocurrir en caso de que ciertos elementos se junten. Entonces, los sueños no es que sean contactos con el futuro, pero sí son precisamente formas distintas de organizar la información
y bajo una lógica que solamente comprende que contiene el inconsciente. En esto sí, Freud, por supuesto, ya no lo dijo, pues no tiene orden, no tiene espacio, o sea, tiene tiempo. Okay. Pero se ordena en esta manera para poder darnos un espacio. Y ese lugar donde se organiza, ese sueño, donde se organiza esta simbología, es un espacio muy sombrío, es el inconsciente. Es un lugar, es un espacio oscuro donde las cosas se van dando. De hecho, más cuando uno hace psicoterapia, puede uno conseguir de las pesadillas que de los sueños. Las pesadillas son realidades que irrumpen al consciente de una manera brutal, sin allí hacer su trabajo, ¿no? Entonces, los que trabajamos esta área de lo junguiano, no trabajar con los sueños, lo solemos hacer, pero aún más con las pesadillas. Las pesadillas son espacios donde se manifiesta la naturaleza de la psique y otras cosas, ¿no? Y bueno, la balsa de Medusa, ¿no? La balsa de la Medusa es otro ejemplo, es lo sombrío en ella. También 800, estamos hablando de cómo, fíjense cómo tanto la muerte, la esperanza, el sobrevivir están conectados desde una manera sombría. Y entonces aquí tenemos la relación entre la vida y la muerte en ese espacio. De hecho, nadie se imagina un Hades lleno de luz, ¿no? No se imagina un Hades con un poco de fuego por ahí. Y el Hades, espacio sombrío por naturaleza, es un lugar donde se dan las transformaciones. Es el espacio por donde se dan las transformaciones. Todos debemos transitar por algunos Hades para que después llegue nuestra iluminación, nuestro espacio. ¿Bien? Siguiendo con esto eh, y avanzando un poco, fíjense cómo acá nos estamos aproximando a lo que se llamaría la sombra de la cultura, la sombra de la sociedad. La sombra de la sociedad. Este autor, Marc Bouyer, es genial, nos va a hablar de algo llamado los no lugares. ¿Qué son los no lugares en nuestras ciudades? Son los espacios de la sombra. El lugar donde un sujeto, esas son imágenes que fui tomando, unas son de Nueva York, otras son por lo menos el que está más a la izquierda es un Cervantes, y lo que está abajo son grafitis de estudiantes o de personas que no pueden estudiar en la Universidad Nacional del Uruguay, desde Montevideo. El otro que está allí, sobre todo Pons, en Nueva York, tratando de decirnos algo. Y el otro que tenemos ahí de la Universidad de Buenos Aires, de cerca de Buenos Aires, que es ataco o no ataco, soy o no soy, y esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de la expresión manifiesta de esto? ¿Por qué lo tengo que esconder? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo coloco? Baguye va a decir que los no lugares son aquellos espacios en los que transitamos donde pareciera que está la nada, donde sencillamente no hay simbolismo, donde no hay otras cosas, ¿no? A medida que han pasado los años trabajando el sistema y trabajando el pensamiento de Baguye, me he dado cuenta que el vínculo con lo junguiano pareciera ser que estos no lugares están plagados, no es casualidad que estén plagados de estas cosas. Estamos hablando de una pared dentro del subte, o sea, de un subte en el que doblamos a la izquierda y no doblamos a la derecha, y allí aparece este póster, ¿no? O sea, está hecho como para que nadie lo vea y todos lo encuentren. Esta manifestación de la sombra de esta sociedad se va a plantear ahí. Y así muchísimas, ¿no? Yo les invitaría a decir a esto, a que vean esto. En mi página hay algo que se llama Los no lugares y las paredes hablan, que tienen que ver con muchos gráficos que he ido trayendo de todos lados. Pero fíjense cómo está esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de estas manifestaciones del deseo, de estas manifestaciones de lo que no se puede decir, de estas manifestaciones de lo que está más allá. Esta figura que está allí, que encontramos acá, que es como un argonauta en esta foto que está al lado izquierdo, no sé si logran verlo, que está justo debajo de Cervantes, aparece como una manifestación de protesta eh, a partir del COVID, y aparece en toda la ciudad de Montevideo, y luego empieza a aparecer en Argentina. Algo ocurre, que hay un movimiento humano, de gente que se juntó eh, para hacer esta figura,
y que luego uno empieza a darse cuenta de eso. Más, yo les diría, los que viven en Buenos Aires, ¿no han visto nunca un graffiti que dice, no me baño? Ah, está presente, ¿verdad? Está presente en nuestra psique. Pero, ¿qué significa este no me baño? ¿Qué hay detrás de eso? No lo saben. O sea, no soy, pero resulta ser que no es una persona, son muchas personas seguramente. Y hay algo que transcurre por debajo en la sombra de esta sociedad que va a plantear eso. Si así se ha encontrado con el famoso nuevo año, ¿no? Sí, ¿qué será esto? ¿No? La invitación es para que se pregunten sobre estas cosas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hay detrás de este asunto? Nuestra sublime profesora de artes que está por aquí cerca, que nos podrá hablar de qué cosas hay por ahí, pero profesoras acá de arte, de literatura, que podrán saber un poco más de esa manifestación. Pero fíjense que el graffiti como expresión es el grito de una persona que no consigue un espacio para expresarse. No hay forma de expresar, los medios convencionales no funcionan. Y aparece entonces, emerge la sombra y se plasma en este lugar, ¿no? Se plasma manifestando. Lo que está al lado, bueno, es una reproducción de una fotografía que está un poco dañada de una ciudad después de una manifestación por el orgullo y aparece toda sucia, ¿no? Realmente, bueno, qué orgullosos, pero fíjense cómo queda esto. Son estas pequeñas cosas, estas manifestaciones que se van dando sobre lo que se hace sombra y lo que está detrás, ¿no? Lo más oculto. Lo que está. ¿Alguna pregunta sobre esto de lo social? Ejemplos hay, ¿no? Muchos. La familia. Yo acá he utilizado algunos, tratando de conectar algunas cosas con la preponderancia cultural. Y fíjense, muchas veces está encubierta la sombra de la familia con rituales y patrones de relación, ¿no? Los rituales y patrones de relación son aquellas cosas que obedecen a culto. ¿Sí? Los cultos suelen esconder. Hay una, y me corrigen los que son argentinos, o las que son argentinas, eh, si el asado del domingo no es un culto. Si podemos decir que no al asado del domingo, si eso es posible, si de alguna forma es posible decir que no. Entonces ahí hay varias que se sonríen y dicen, quién sabe cuántas veces han querido decir que no. Es tan fuerte esta sombra, esta cosa de lo que está reprimido ahí detrás de esa manifestación, que no creo, es más, sería imprudente de mi parte decir levante la mano quienes no han ido a un asado. No va a ser tan fuerte que dicen, no, mejor no lo hago, porque es muy duro, ¿no? Que la cultura va a hacer esto, ¿no? Nos va a determinar las formas en las que nosotros actuamos, ¿no? Estos patrones de relación son fundamentales, ¿no? Y debajo de ese control de patrones está lo que está abajo. Foucault lo ha planteado de algunas formas, otros autores lo han planteado de otras, pero fundamentalmente la familia tiene sus estructuras de poder, ¿no? El biopoder y ya hemos hablado. Los abuelos muchas veces generan pequeñas venganzas, ¿no? Pequeñas venganzas con los nietos, ¿no? Pequeñas venganzas con los nietos para que los hijos sufran lo que ellos debieron sufrir en su momento, ¿no? Y entonces en la familia se dan una serie de elementos de mucha máscara, mucha familia feliz, pero de mucha sombra, de mucho secreto. ¿Cuántas cosas no hay ocultas, ¿no? Historias de pedofilia, historias de infidelidad, historias de molestia de lugares. Yo recuerdo, ¿no? Trabajo con parejas, una pareja que decidieron separarse después de 25 años, y ella le dice a él, la verdad que una de las cosas por las cuales me separo es porque hace 25 años nos mudamos a este lugar que nunca quise estar, en el que nunca quise estar. Pero pasaron 25 años y la casa parece una mansión, ¿no? Pero es un lugar en el que nunca quiso estar porque ella quería estar en otro sitio, en la plena ciudad, ¿no? Entonces se van en la familia generando eso y heredándose sombra. La sombra también se hereda. La sombra tiene esa propiedad. La sombra es heredable. La sombra familiar es algo que se hereda, es un secreto que se tiene que guardar y volver a guardar y volver a guardar bajo capas de máscara, ¿no? Capas y rollos de máscara uno detrás de otro. Es aquello que no puede ser, que no se puede dar, perdón, que le falta una letra en ese espacio, ¿no? Porque no es posible dar, tiene que manejarse de esta forma. Y bueno, quizá la sombra que más nos interesa, ¿verdad? Que
que nos trae a veces como más espacio, ¿no? Ahí les coloco una reproducción con inteligencia artificial de nuestro amigo ChatGPT, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es como la manifestación más sensible de esto, ¿no? Pero hay muchas otras formas, ¿no? De darse esta sombra. Ahora, les traigo un caso clínico. Andrés es un paciente de 35 años de edad. Su motivo de consulta es trastorno de ansiedad generalizada con crisis de pánico, con un muy fuerte dolor lumbar, en la espalda le duele mucho, ¿no? Yo voy a traducir esto para los que están empezando en la psicología, los que no son psicólogos. El trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza por una sensación constante de punto pendiente, una sensación constante de tarea por realizar, una sensación constante de intranquilidad. Esto afecta el sueño, afecta la relajación, afecta incluso las relaciones. Son personas que incluso en algún momento son capaces de ser afectadas al punto que su habla termina eh, arropada por esto. Entonces, ¿cómo es? Bueno, se comen las palabras, las ideas pasan por un lado. Son pacientes que te van a decir que tienen demasiadas ideas que van a transitar por allí. Y muchas veces, en la trastorno de ansiedad generalizada, hay una necesidad de reducir esto porque es demasiado el rollo. Es demasiado el rollo, ¿no? En muchos casos, los trastornos de ansiedad, que son parte del espectro de trastornos de adaptación, ya hoy en el DSM-5TR no se plantea así, pero son trastornos de adaptación, eh, es la necesidad de responder a lo otro. Por eso les traigo este caso, ¿no? Porque hablábamos, recuerden, de que una máscara completa es eso que se expone a lo social, lo que está por detrás, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sujeto cuya madre tiene una bipolaridad del tipo 1. Bipolaridad del tipo 1 significa que su madre es altamente ansiosa también o genera picos maníacos. Genera unos picos maníacos, genera picos de la actividad, por así decirlo, gente que tiende más bien a estar muy acelerado. Para los profesionales de la psicología, por supuesto, saben que estoy atenuando todo para poder traducirlo de una forma más sencilla, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Y obedece a otro aspecto. No estamos hablando de trastorno de adaptación, estamos aquí hablando de otra cosa. Pero sí se manifiesta como bueno, una persona en la comportamental, como una persona que puede hacer muchas cosas, muy particular, muy invasivo, o sea, muy maníaco. Y esto tiene, bueno, para ser bipolar necesita tener por lo menos un episodio de depresión. Ahora, esta persona tenía unos rasgos muy particulares, y es que una vez que tenía estos graves episodios, cuando venían los episodios, terminaba generando también una convulsión o una especie de convulsión, y se tiraba al suelo, caía al suelo. Este joven, Andrés, desde los 7 años encuentra eso. Desde los 7 años encuentra esto. Y hoy día viene, deja a su madre en otro país, viene a consulta porque siendo chofer de Uber, bueno, no logra, siente mucho temor por lo que ocurre. Bueno, ¿qué hay allí? ¿Qué tenemos? Tenemos, después de unas cuantas sesiones, recuerda que, bueno, después de 15 sesiones es que más o menos uno puede ya estabilizar ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que diría la teoría en algunos casos. Eh, Vamos a encontrar entonces que hay el miedo. El miedo está allí. Lo que hay detrás de esto es el temor, porque cuando hay ansiedad, cuando hay esto es el temor a la muerte. El temor a la muerte que puede ser simbólica, al estatus, al rol, o el temor a la muerte real, o sea, el temor a esto. En este caso, fíjense que es el temor a la muerte de la madre. Que la madre no muera, porque soy un niño que trata de salvar a mi madre si yo me duermo. Entonces, ¿cómo duerme un niño así? Pasa a tener un sueño de soldado. ¿Sí? ¿Qué es el sueño de soldado? Bueno, imagínense ustedes, espero que no se lo imaginen mucho, en una trinchera, en un huequito ahí, durmiendo un par de horas mientras otro compañero te cuida o no te cuida nadie, ¿no? Eso se llama sueño de soldado, una cosa muy tensa, un microsueño muy ligero, terrible, que se te somete a una tensión total y que por supuesto no permite que se den los procesos ni metabólicos ni psíquicos para organizar el pensamiento. Sueño de soldado, desde niños, ¿no?
¿Con qué nos encontramos? Bueno, en sombra. ¿Qué hay en sombra debajo de esto? Hay una rabia, una profunda rabia contra la madre. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede haber rabia contra esa señora? Bueno, pero es que estamos hablando de te amo, una relación de te amo y te odio. Te amo porque eres mi madre, pero te odio por la vida que me diste, aun cuando no sea tu culpa. ¿No? Entonces, fíjense en lo incompatible de esto. ¿Puede ese niño decir te odio, madre? No puede decir, ¿okay? Entonces, eso se almacena, se guarda, se hace incompatible. Por otro lado, entonces hay que ser la mejor versión y la mejor versión de mí mismo tiene que ser más protector, más cuidador, más, o sea, aparece algunos elementos, ¿no? Y puede aparecer, por supuesto, el guerrero, puede aparecer el defensor, eso no matamos con esos arquetipos, pero sí puede aparecer. Entonces, en sombra está esto de mi madre como lo materno como algo negativo, la madre como bueno, que frágil, que hay que defender, que hay que cuidar, y esta rabia que tengo profundidad. Pero del otro lado, perdón, ya te voy a atender, Carlos, es un padre que quería tener hijos, que presiona a su esposa para tener hijos, que los tiene, que los cuida, que los lleva de un lado a otro, que los protege y que está allí. Es más, eh, es muy maternal, en su expresión es muy maternal, así es, está tomado por el maternal. Carlos, me ibas a decir algo, estás por ahí. Carlos, me ibas a decir algo, me levantaste la mano, pero no sé si, no, bueno. Sí, sí, era simplemente algo que me iba a colocar allí en la llamada, que esto me recordó simplemente como un ejemplo que podemos conseguir en la ficción que me parece interesante. En esta película española, creo, Un monstruo viene a verme. Allí hay un asunto donde un niño está manifestando un monstruo, ¿no? Y la película es muy hermosa a nivel visual, etcétera, pero que luego al final vamos a descubrir tiene que ver con un problema que tiene con, con su, con su madre y con unos sentimientos y unas emociones reprimidas allí bien fuertes, para no spoilear el asunto, pero que está relacionado con esto. Un comentario allí para agregar. Y bueno, yo me suscribo a tu comentario, es una hermosa película. La trabajamos nosotros en psicopatología, en las clases de psicopatología las trabajamos en algunos momentos. Muy bueno, muy bueno. Sí, entonces fíjense cómo en nuestro paciente Andrés, que no es el nombre, por supuesto, eh, eh, está esto. Y aparece ese temor, ¿no? Él está ahí sentado frente a su Uber y lo primero que le viene son las ideas de angustia, las ideas de muerte, donde le dice, ¿y si te chocan? Porque por ahora has logrado alquilar una habitación. Y si te chocan y quedas herido, tu esposa no está trabajando todavía. Y eso está allí, generando angustia, generando presión, angustia, generando pulsátil, de manera pulsátil. Se va acumulando y por supuesto al acumularse, bueno, se cocina en sus propios neurotransmisores y termina generando una crisis de angustia, una crisis de pánico. ¿Okay? Pánico, porque ¿qué pasa con el pánico? En el pánico no sabemos qué ocurre, solamente sentimos la muerte. Entonces, que bueno, yo a algunos pacientes les digo, es que no tienes información de lo que pasó, simplemente algo se te desconectó. Y en ese vacío profundo viene la angustia y la angustia deviene el pánico, bueno, nada menos existencialista, ¿no? Cosa brutal que no, que viene a la conciencia. Entonces, aparece allí, en palabras más, proceso terapéutico, para que vean un poco el ejemplo de la integración del asombro. Yo le pido que haga un ejercicio que es muy junguiano, que se llama el ejercicio de imaginación activa. Los ejercicios de imaginación activa procuran que usted conecte con ese aspecto que está allí, dialogue con ese aspecto que está allí y pueda integrarlo, ¿no? Para resumirlo un poco, fue, ¿para qué tú crees que el miedo está allí? ¿Para qué está el miedo? ¿Qué era ese niño? ¿Qué le pasaba a ese niño si se quedaba dormido? ¿Qué le pasaba a ese niño? Ese niño sigue siendo tú. Entonces, dialoga, dialoga con este miedo que apareció, con esta parte de ti que se desprende
dialoga con esto y dile, vamos a estar bien. Vamos a estar bien, yo sé lo que hago, hemos estado bien, tenemos una familia que está bien y hemos avanzado. Y bueno, esto no es así por arte de magia, pero le simplifico, por supuesto. Se trabaja esta sombra, se conecta, se dialoga con esta sombra. Y 2 semanas, 3 semanas más tarde comienza a haber una revisión de los síntomas. En ese diálogo con su propia ansiedad, a la cual él decide darle nombre. Es como una parte de él, es su segundo nombre. O sea, se llama de una forma, puede ser como en mi caso, Sergio Vicente, pues ese será Vicente. Y decide estar. Luego veremos, bueno, ya en clínica y supervisión veremos algunas otras cosas de eso, ¿no? Pero esto tiene que ver con la necesidad de reintegrarlo de alguna forma. Al no poder integrarlo como parte de su ser, lo maneja como una parte de su personalidad, pero conversa con esta parte. Y entonces así la entiende. Es el valor de la palabra, ¿no? La sombra se ilumina con la palabra. Se ilumina y se integra con la palabra. Por eso es tan importante nombrar la cosa. Los que son psicoterapeutas lo saben, ¿no? Por eso para los judíos nombrar a Dios no se debe, porque entonces todo lo que tú nombras lo puedes controlar, ¿no? Entonces, es importante que esto se pueda presentar de esta forma. Bien, entonces son elementos incompatibles. Otro caso que no les coloqué allí fue una experiencia que tuve en un penal, en una cárcel. Y entonces resulta ser que me convocan conjunto con todos los demás estudiantes a hacer teatro penitenciario. Imagínense lo que es eso, ¿no? Teatro penitenciario. Digo, pero ¿y este montón de gente mala, grandota, asesino? ¿Qué van a estar haciendo teatro? Uno con sus prejuicios, muchachos, de joven. Y bueno, resulta ser que encontramos una obra donde todas eran mujeres y no eran mujeres, eran hombres vestidos de mujer, por supuesto, representando roles de mujeres. De una manera increíble. Algunos otros empezaban a leer, algunos otros empezaban a hacer otras cosas. Y fue la primera vez que me conecto con algo como la sombra, sin saber, porque no había entrado en lo junguiano. Y me dice, no, es que eh, el que lee en mi barrio es un débil. Ellos tienen otro término, pero no lo voy a usar. Es un débil. El que se le ocurre ver teatro, estamos aquí porque nos obligaron. Pero la verdad es que esto nos obligaron, pero cuando empezaron a hacer teatro era una maravilla, ¿no? Decía, bueno, esa obligación, qué bueno que sea así. ¿Pero por qué? Porque es algo que se te expresa. Ahora, la sombra va a aparecer en los deseos, va a aparecer en los sueños, va a aparecer, eh, en palabras de los freudianos, en actos fallidos. La sombra va a estar allí, apareciendo constantemente. El camino terapéutico es el camino del encuentro con la sombra. ¿Por qué? Porque la capa de sombra que vamos a tener de cosas reprimidas nos separan del self, de lo que somos nosotros mismos. De una u otra forma, esto impide la conexión. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde la sombra, de lo reprimido, para integrarlo de la mejor forma. Para integrarlo de la mejor forma y evitar estas explosiones de sombra que aparecen. O sea, recuerden, les voy a recordar el modelo. Vean cómo es el modelo, este modelo de acá, ¿no? Fíjense cómo esto que está acá es el sí mismo o el self. Está de un lado y del otro lado, en medio, está el ego y luego está la persona, ¿no? El proceso de individuación que recorre el camino del héroe, lo que va a procurar adaptativamente es que esto se integre con esto, que esto pase a ser esto. Y esto ocurre cuando, integrando la sombra, usted de repente decide viajar, no sé, a otro país, que no tiene mayor significación para la gente donde está usted. Y solamente usted puede saber por qué lo hace. Es decir, bueno, porque tengo un sueño que quiero seguir. Los aspectos sombríos de la psique también nos vinculan con la sincronicidad. También nos vinculan con la sincronicidad, que es eso que se potencia con el amor a lo otro y que vincula, ¿no? El amor es lo que hace que la sincronicidad sea capaz de existir, aparezca, ¿no? La sincronicidad, esto de vincular. Si estuviese acá, no sería sincrónico, sería simplemente perceptivo. Acá es sincrónico. Entonces, lo sombrío, lo oscuro, está acá. Ahora,
nos hemos dado cuenta que no necesariamente lo sombrío es malo. Es más, aquí no estamos hablando de los asuntos del bien y del mal, que no son cuestiones de la psicología, son cuestiones de la religión. ¿Sí? Son asuntos de la religión, no de la psicología. Pero para el momento en que se expresó aquel joven y dijo, quiero leerme un libro de poesía, quiero leer a Neruda en el barrio, lo tildaron de homosexual, cosa que en ese momento podía ser terrible. Entonces queda guardado, almacenado. Se lo traga, básicamente. Por eso es que están arquetipales. Aquello que no está tragado, es devorado, es metido adentro, lo más profundo de nuestro ser. Por eso el proceso terapéutico va a estar íntimamente ligado con esto. Otros elementos donde aparece la sombra va a ser, bueno, los deseos, estos actos fallidos de los que habla, de los que van a hablar los analistas, los psicoanalistas, y que, bueno, lo consiguió nuestro amigo Freud, y el humor, que también es sombrío. Hay unos elementos del humor que son sumamente sombríos, que están ahí. Entonces, no es casualidad que sujetos con poco humor terminen, usted le da dos cervecitas y terminan siendo chistosos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Además que otra cosa que es importante es que a mayor neurosis, a mayor necesidad de responder al entorno, más fuerza necesita la psique, el aparato psíquico, para contener esa sombra. Por eso es que hay sujetos que demasiado estructurados terminan generando esos neurotes que bueno, que nadie entiende. Sujetos más controlados terminan teniendo actos poseidónicos, ¿no? Los más serenos terminan generando unos tsunamis que se lleva todo por el medio, porque debajo habían corrientes que se movían. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, iluminar los aspectos sombríos. Por eso es que Jung va a decir que nadie avanza tomando en cuenta solo lo lumínico. Hay que iluminar lo que está dentro, que no necesariamente, como les dije, es algo que sea necesariamente malo, ¿no? Es sencillamente fue incompatible en su momento, puede seguir siendo incompatible en el momento en el que estamos, pero puedes irlo llevando a lo que está allí, ¿no? Este, esto es fundamental para este proceso, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir, yo voy a seguir